El presupuesto se hizo con supuestos macro que no entiendo, y lo digo muy honestamente, por qué si el entorno externo cambió tanto, la Secretaría de Hacienda con los cuadros técnicos que tiene, no hizo la revisión. Eso me parece que hubiera sido lo más honesto, porque están haciendo cuentas alegres de, de que van a tener ingresos para poder sufragar o subsanar o todos los gastos que piensan hacer. O sea, de entrada ahí hay un problema grave. Y segundo, la forma como meten dinero a los proyectos prioritarios, Dos Bocas, Tren Maya, etcétera, pero sin que tengamos claridad de hacia dónde va eso. Entonces, ahí tenemos un tema de que si estuviéramos metiendo dinero bueno a cosas que van a tener un efecto multiplicador favorable, adelante. Es un gasto en inversión y como economista no me opondría. El problema es que nunca ha estado clara la rentabilidad de esos proyectos. No digo solamente la rentabilidad social, la rentabilidad económica. Y eso es lo que genera una situación donde estamos creando elefantes blancos, hay que decirlo con todas sus letras, ¿sí? Porque el Tren Maya va a generar un gasto de subsidio muy alto al gobierno una vez que esté terminado. Como el AIFA. Exactamente. Y eso genera una sangría permanente a las finanzas públicas. Y de eso nada, no se quiere hablar claramente, ¿no? Porque somos muy cortoplacistas, nada más pensamos en lo que va a pasar el siguiente año o en el 2024 para las elecciones. Entonces, a mí sí me preocupa esta tendencia que está teniendo el uso de los recursos públicos. Y por otro lado, tampoco se reconoce que es necesaria una reforma fiscal para tener mejor salud, mejor servicios de salud, Claro, mejor educación. Esas cosas no se discuten. Y claro. eso a mí sí me preocupa mucho, porque siempre todo es cortoplacista, viendo si alcanza o no alcanza. Si no alcanza, el secretario de Hacienda ya aclaró que va a hacer recortes. Y eso también pues, me preocupa porque entonces estos servicios elementales que tiene que ofrecer el gobierno no los está dando. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues va a pasar lo que ya sabemos. Eh, Ante la caída de la actividad económica hay menos ingresos, vienen recortes y entonces generamos una situación de una política económica contracíclica que profundiza la recesión. O sea, pareciera crónica de una recesión anunciada más grave incluso en México. Y la bronca que yo veo es que la inversión no se recupera, pero tampoco se va a recuperar en un ambiente recesivo. Al contrario, se va a profundizar la caída de la inversión, porque además las tasas de interés van a seguir subiendo. Y por otro lado, viene el efecto rezagado de las alzas de interés anteriores. Entonces, para el gobierno lo que nos ha vendido es que no importa que se caigan las exportaciones si vamos a tener un mercado interno fuerte. Eso en realidad es un buen deseo, es un wishful thinking, porque en realidad eso no va a pasar. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, va a venir un discurso político que va a decir que la culpa de la economía es la recesión de Estados Unidos y va a venir toda esta retórica que el gobierno es muy hábil para vendernos. Pero el problema de fondo creo que es que no hay inversión, porque aunque tuvimos un buen dato de inversión el lunes pasado, la caída es muy fuerte, es uno de los pocos indicadores macro que no ha recuperado el nivel que teníamos en 2018. Y la caída fuerte viene por la inversión privada. Y también hay una caída muy fuerte en el rubro de construcción, porque evidentemente es un sector muy sensible al alza de las tasas de interés. Entonces, ahí el gobierno tiene un problema muy fuerte que no sabe cómo resolver. O sea, estamos administrando la recesión para que el próximo gobierno se encargue de todas las broncas. Así de fácil, ¿eh? Híjole, qué terrible. Ahora, bien decía Federico, el TEMEC puede ser una magnífica solución para enfrentar la recesión,
Pero bueno, insistimos en el asunto de las energías. Evidentemente no va a haber solución o no en el corto plazo para ese asunto o no nos va a ayudar en el caso específico del 2023. Y Entonces, tenemos ¿qué? una bronca que no hemos resuelto, el TEMEC y toda la controversia de la industria automotriz. La industria Sí, automotriz está en un momento de recomposición. Estamos transitando a los automóviles eléctricos, pero todavía hay una parte muy fuerte de uso de automóviles de combustión interna. El problema es que ni terminamos de resolver esta bronca que tenemos con las reglas de origen, que hay una interpretación diferente entre Estados Unidos y México, pero tampoco tenemos claridad de la inversión a largo plazo con los automóviles eléctricos. Y ahí tenemos una bronca fuerte porque la industria automotriz representa más o menos como el 32% de las exportaciones totales de México, ¿sí? Y más del 80% va a Estados Unidos, ¿no? Estoy considerando vehículos terminados y autopartes, ¿no? Y no sabemos qué pasa con esa negociación. Entonces, bueno, tampoco sabemos cuál es la política industrial de México para reactivar ese sector ante la reconfiguración y recomposición de esta industria.